desde el humedal de la zona norte del territorio querandí. Transmitimos directamente a tu teléfono. Bájate la app de Radio Carpincho y escúchanos en todo el mundo. Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Presenta Max Brod Ediciones para su libro Cancha Embarrada, poemas y cuentos de fútbol escritos por Sergio Albino. Cancha Embarrada, en todas las librerías de Escobar. Aromas y sabores de infancia que quedan grabados para siempre en la memoria. Hay aromas y sabores que enamoran. Hay aromas y sabores imborrables, envolventes y casi eternos, como un buen beso. Hay aromas y sabores que no se olvidan, que quedan grabados en el alma y en el corazón. Buenas tardes, soy Patricia Turiani y esto es Sabor a mí. Hablaremos de la magia que la comida extiende sobre nuestras vidas, pero también hablaremos de poesía, de literatura y de música, de historias, de sabores, de saberes y de pasiones. Mi nombre es Sergio Albino y esto también es Sabor a mí. Hablaremos de una fruta carnosa que nace en racimos, con granos de pulpa jugosa y un sabor dulzón, que solemos saborear generalmente en verano. La uva es el fruto de la vid o de la parra, como solían decir nuestros abuelos.
aunque en realidad el verdadero protagonista de hoy será la trayectoria desde la tierra hasta la copa. Si adivinó, puede decirlo. El elixir de los dioses. El vino. Es más, yo el año pasado hacía un programa que se llamaba Camino al Vino. Mire usted, justo para usted. Invitamos a la audiencia a que nos acompañen a descubrir ese mundo. Entre los recuerdos de infancia, muchos de nosotros seguramente tuvimos anécdotas con la parra de los abuelos o de los vecinos. La parra o la vid es una planta trepadora que puede llegar a superar los 20 metros de altura, aunque el hombre con las podas anuales le permite no más de 1 o 2 metros de altura de desarrollo. Existen muchísimas variedades de uva en todo el mundo, con diferente color de piel, ya sea verdoso, rojizo, púrpura, azulado o amarillento. Todas se clasifican según su destino final. Así tenemos variedades de uva para mesa, que son las destinadas a consumo fresco, esas que compramos en la verdulería, en el supermercado, o que si tenemos la parra, hasta las cosechamos directamente. Mientras que hay otras que son especiales para la producción de pasas de uva con o sin semilla. Justamente esas son las que más me gustan a mí. Pero las uvas para la elaboración de vino son las verdaderas responsables de la difusión de este cultivo de vid a través de todo el mundo. Como le decía, la vid es un cultivo milenario, de los primeros que realizó el hombre para su propio consumo. Es originaria de Asia, allá por la región del Mar Caspio. Se distribuyó después por el resto de Europa a través del comercio de la ruta del Mediterráneo. Se encontraron muestras de semillas cultivadas por las antiguas civilizaciones. Se encontraron en tumbas faraónicas del Antiguo Egipto y también hay diferentes evidencias en todos los rastros de la cultura greco-romana, porque tanto griegos como romanos desarrollaron la vitivinicultura. Era un factor de importancia económica para las antiguas civilizaciones. La utilizaban como moneda de cambio, sobre todo para el trueque. Los romanos extendieron sus plantaciones de uva por los países fríos del norte de Europa y para eso llegaron a construir invernaderos con calefacción. De esa manera protegían las uvas, aumentando así la calidad de las mismas. Lo que debía ser de importante el vino en la cultura romana, ¿no? Así es. Y usted, bueno, de invernáculos con calefacción me imagino que sabe mucho. Y de vinos también. Ah, bueno, completito. La uva es un fruto con una tendencia natural a fermentar. ¿No le pasó nunca que las dejó ahí afuera, fuera de la heladera? Y las uvas, hablo de las uvas. ¿Nunca se le fermentaron? No. Llegan uvas a casa entre mi madre, que era uva dependiente, y yo no quedaba ninguna que se echara a perder. Bueno, si alguien descuidado deja algún racimo de uva unos cuantos días en verano, así con las temperaturas altas, fíjese que se empiezan a fermentar. Como le decía, justamente por eso se piensa que fue uno de los primeros, esa tendencia natural a fermentar. Probablemente el vino fue la primera bebida alcohólica y su descubrimiento pudo ser por casualidad, porque alguien dejó esas uvas olvidadas en algún recipiente y fermentaron. Otra persona que pasó por ahí probó ese caldito sabroso y la resultante fue vino. No de la calidad que tenemos hoy, pero un vino primitivo. Como decíamos, los romanos lo expandieron por casi toda Europa, pero fueron los monjes cristianos, una vez más, en cuanto a bebidas alcohólicas, los que desarrollaron la vitivinicultura y la enología. ¿Sabe lo que es la enología? No. Es la ciencia, la técnica y el arte de producir el vino.
De esta manera, los monjes mejoraron todos esos aspectos productivos que habían empezado a desarrollar los griegos y romanos, y con dedicadas y cuidadosas observaciones, el vino pasó a ser el producto de consumo habitual y hasta necesario, ya sea por el aporte calórico o para ayudar en la conservación y eliminación de bacterias, porque tiene un grado alcohólico interesante. El vino era parte de la dieta diaria y de la vida corriente, porque pensemos que en la Iglesia Católica tenía una fuerte presencia en la sociedad en ese momento, y el vino era la clave para las ceremonias, la tradición judeocristiana. Qué grande los monjes, ¿eh? Ya lo estuvimos charlando con mi amigo Sebastián Tula en Haz de Copas, y la verdad que los monjes nos han mejorado mucho la calidad de vida. Ahora el tema es cómo llega la vid o el vino a estas tierras. Y bueno, aquí a América, con la llegada de los españoles, también llegaron los primeros sarmientos de vid. En su segundo viaje, ¿Qué Colón... son los sarmientos? Los sarmientos son para nosotros el sarmiento es el gran maestro. Es el prócer, ¿sabe sí. que está muy relacionado también con la vitivinicultura argentina? Ya vamos a llegar a esa parte. Los sarmientos serían el inicio, el pequeño trocito de estaca que traían. El primordio. El primordio podría ser una palabra, pero es una palabra muy técnica, a lo mejor para nuestra audiencia. O sea que un pequeño trocito de estaca que producían, eso lo traían conservado en el viaje y con eso iniciaban los cultivos. Uh-huh. Algunos prendían y otros no, obviamente. Entonces, como le decía, Colón en el segundo viaje introdujo algunas plantas en las islas del Caribe, pero no obtuvo buenos resultados por las altas temperaturas que existían ahí. Después de 30 años de intentos, recién se pasó a lo que era la parte continental de América, específicamente a México. Entonces, Hernán Cortés, cuando derrotó al Imperio Azteca, ordenó que a cada colono la plantación de 1000 vides españolas y autóctonas por cada 100 indígenas a su servicio. Años más tarde, el rey Carlos I de España emitió un decreto en el que todos los navíos con destino a la Nueva España, o sea, hacia América, llevaran con ellos viñas para ser plantadas. Eso le dio como resultado un florecimiento de la vitivinicultura en México, o sea, en la Nueva España, como se la conocía. Uh-huh. Pero en realidad fueron los jesuitas, los sacerdotes jesuitas, los que tuvieron un rol destacado en cuanto a la distribución y surgimiento del cultivo en América, porque ellos tenían la necesidad de celebrar la Eucaristía como parte del ritual religioso. Entonces llevaron la vid a cada uno de los caminos por cuales iban evangelizando. El cultivo se arraigó, se aclimató con facilidad, y así se extendió hacia el norte y hacia Sudamérica. Y a fines del siglo XVI llegó a Perú, después a Chile, a Argentina y también simultáneamente a California, hacia el norte. Este fenómeno se ve claramente en la serie El Zorro. Exactamente, usted bien lo dijo, ahí en la zona de California, uh-huh. Los viñedos que tenía don Diego. Y los jesuitas. Y los jesuitas, muy bien. Entre los años 1700 y 1900, Chile pasó a ser el primer lugar de América, de Latinoamérica, el lugar con mayor potencial vitivinícola. En ese periodo se produjeron cambios muy profundos en lo que era la economía regional de la zona, y Perú redujo la producción de vinos a muy bajo nivel, y ahí empezaron a surgir ahí empezó a surgir todo lo que era el mercado rioplatense, porque Paraguay también abandonó el cultivo de la vid, y entonces Argentina y Chile empezaron a, digamos que una especie de campeonato de fútbol, un virtual empate. En 1908 Argentina y Chile estaban casi cabeza a cabeza, y Perú ya relegado. Mendoza
una provincia argentina cercana a Chile, empezó a crecer y pronto duplicó la producción chilena. Ya en el siglo XX era el principal polo vitivinícola latinoamericano, Mendoza. Ese avance continuó y fue impulsado ¿por quiénes? Por los inmigrantes que llegaron, europeos, que llegaron al Río de la Plata. Franceses, españoles, italianos, algunos griegos también. Y eso generó un mercado de consumo muy fuerte, interno. Esos grupos venían, la mayoría eran todos países tradicionalmente consumidores de vino. Y algo que a usted seguramente le va a sonar. El enlace ferroviario posibilitó la conexión con los mercados rioplatenses y así se facilitó toda la distribución a lo largo y ancho del país. Sí, el ferrocarril San Martín tenía todas las bodegas. Estaba Giol, estaba Cepita, estaba Talacasto, estaba Escorihuela. Exactamente, usted recordará que en la capital federal estaban todas así en una línea. Al costado de la Juan B. Justo por un lado y ahí en el puente de San Martín. El puente de Avenida San Martín. Y ya lo único que queda ahí es una distribución, ya no una elaboración de Fecovita, que es una cooperativa de Coninagro. Es que hace muchos años que el ferrocarril dejó de transportar bienes. Y actualmente la mayor parte de la producción de uva se destina, en Argentina por lo menos, a la elaboración de los distintos tipos de vino, blanco, rosado, tinto y de otras bebidas derivadas del vino, a través de los mostos y del mistela. Sin embargo, ¿cómo surgió? ¿Cuándo llegó a Argentina? Llegó en el año 1543, ingresaron las primeras vides e ingresaron desde el Alto Perú a lo que es hoy la zona de Salta y Cafayate. 10 años más tarde, Santiago del Estero, a través de un sacerdote llamado Juan Cedrón, que venía de la zona chilena de La Serena, trajo a lomo de mula estacas de la cepa Moscatel y uva del país que venían de España. Y fue justamente en Santiago del Estero, madre de ciudades, donde se realizaron la elaboración de los primeros vinos nacionales. De esa manera, este sacerdote tenía autoabastecimiento de vino para las misas. Y fue el punto de partida inicial de la larga historia que después se ha desarrollado hasta nuestros días aquí en el país. Cerca del año 1600, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y hasta Misiones empezaron a producir vides y vino. Pero a mediados del siglo XIX, el gobernador de Cuyo, Domingo Faustino Sarmiento, contrató a un ingeniero agrónomo francés para que introdujera las cepas europeas, entre las cuales se encontraban Merlot, Malbec, Cabernet Sauvignon, Chardonnay y alguna otra. Fue un trabajo muy arduo, muy amplio y exitoso. Se llamaba Michel Aimé Puget y él presentó un proyecto para crear una quinta agrícola en la zona agronómica, en la zona de Mendoza. Y eso fue la primera escuela de agricultura que tuvo nuestro país. Eso fundó los cimientos de la vitivinicultura argentina. Pensemos que al finalizar la Primera Guerra Mundial, los vinos argentinos ya tenían renombre y calidad. Eso iba en ascenso de mano de las cepas europeas que se cultivaban acá en el país. Continuó la expansión, la fundación de nuevos viñedos, de nuevas zonas de producción. Y actualmente podemos decir que hay 18 provincias argentinas que poseen cultivo de vid. De acuerdo a las características climáticas, enológicas, edafológicas, o sea, del suelo, más del 90% de la producción se destina a vinificación. Y también aumentaron las hectáreas junto al desarrollo del enoturismo.
que es algunas chacras que se dedican a producir vinos, así tipo boutique, y a la vez reciben turistas, hacen recorridas, les hacen cosechar las uvas, elaborar su propio vino y llegar hasta la etapa del embotellado. Por las características ecológicas y del suelo, las zonas vitivinícolas en Argentina se dividen en 3. Tenemos la zona del noroeste, la zona centro-oeste, donde es la más importante, que es la de Mendoza y San Juan, y después la zona sur. Cada cual tiene una especialidad en cuanto a las variedades. Por ejemplo, en la zona de Mendoza y San Juan, la variedad por excelencia es la de uva tinta Malbec, es la emblemática de Argentina. También existen la Chardonnay y la Pedro Jiménez, que es la variedad más antigua que se conoce en nuestro país. Sin embargo, en la región noroeste, en la región de Cafayate, de Andalgalá, de Tinogasta, en la provincia de Catamarca, o Chilecito, en La Rioja, las variedades son otras. Ahí el torrontés es el que prima. Claro, tienden a ser que los vinos blancos. Sí, y la región sur, que es la más austral de todas las regiones vitivinícolas que tenemos acá en Argentina, está delimitada por el Río Negro y el Río Colorado, la provincia de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. Es la más nueva de todas. La más nueva. Y la que está siendo más impulsada, con unos vinos con un sabor muy diferente al que estamos acostumbrados, pero de muy buena calidad, algunas de esas bodegas pequeñas. Y ahí tenemos Merlot, Malbec, Syrah y Pinot Negro. Pinot Noir. Noir, exactamente. La vitivinicultura argentina se caracteriza por ser un modelo de convivencia, porque hay productores de diferente escala. Tenemos los productores chicos, los productores chicos pero con exigencias de producción boutique, más delicatessen, y después los grandes productores. A esto conforma la cadena agroalimentaria, una de las cadenas agroalimentarias más importantes que tenemos aquí en cuanto a exportación y a generación de mano de obra, de empleo. Una cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Una tremenda pasión que hace mejor el camino, que da la vida calor y esperanza al peregrino. Una cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. El sol y la tierra en un parto sin dolor, que el amor del bodeguero construye como una flor, y las mejores esencias se han reunido en la uva, y de ellas el ser humano ha hecho toda una cultura. Una cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Amigo vino, te alabo por ser capaz de juntar a todo el género humano
tan fácil de separar. Con las raíces profundas de una buena amistad. Amigo, tú sí que sabes, me da siempre calidad. Una cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Como comentamos anteriormente, el vino es una bebida milenaria. Pero es mucho más que eso. El vino es un alimento. Acompaña al ser humano a lo largo de su existencia. Sirve para celebrar hazañas, para olvidar derrotas, para alimentar el cuerpo y el alma. En casa siempre el vino fue un protagonista de las historias, de la comida. Era impensado en casa comer sin vino. Herencia de mis abuelos italianos y de mis abuelos españoles, pero siempre en casa el vino fue un protagonista de todas aquellas reuniones en los principios de los 70, en la casa de la calle Muñiz que alquilábamos con mis padres, y las charlas, las discusiones de fútbol y de política encendidas en una familia muy involucrada con los deportes, muy involucrada con la política, con muchas posiciones encontradas, pero siempre con el vino como prenda de unión. El año pasado, el programa que hacían usted, Patricia Turiani, con la ingeniera agrónoma Gloria Biotti, llamado De la tierra y el alma. De la tierra y el alma, me solicitaron si podía escribir algo sobre el vino en un programa que habían dedicado a esta bebida, y bueno, escribí esto que quiero compartir con todos ustedes, que le puse como título, haciéndole un homenaje a Radio Carpincho y a Camino al Vino. Y dice así: si digo vino, digo pasado, digo amigos, digo canción, digo amores llorados, digo llagas en el corazón. Si digo vino, digo presente, digo duendes de la inspiración, digo fantasmas dementes, asesinos de la inhibición. Si digo vino, digo futuro, digo sueños, digo pasión, digo enemigos de muros, digo liberador de emoción. Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida. Vengo a tu viña, tierra querida. Quiero morirme cantando bajo tu parra madura. Me entierren al alba, regao de vino mi tumba,
regao de vino mi tumba. Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida. Vengo a tu viña, tierra querida. Quisiera dejar mis huesos bajo cielo mendocino, que mi sangre y mi ceniza vuelvan camino del vino. Qué triste ha de ser morirse y no volver nunca más. Pero es tan linda la vida, pero es tan churo el camino, que si me muero algún día entiérrenme en Mendoza, en San Juan, allá en La Rioja, o en Cafayate la hermosa, que en vino habré de volver. Y cuando lloren las viñas para que rían los hombres, he de volver en las copas y habré de mojar las bocas de mis viejos compañeros, o tal vez de la que quiero y no me pudo querer. Y en una noche de farra, cuando lleven la guitarra, si ven al vino llorar, déjenlo llorar su pena, déjenlo llorar su pena, que en la lágrima morena como nunca he de cantar. La vida es un vino amargo, dulce en jarra compartida, que los que nadan pa' dentro se ahogan solito en la vida. Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida. Vengo a tu viña, tierra querida. Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. ¿Sabe por qué hoy se me ocurrió hablar de vino? Ni idea. Hoy es día 22 de noviembre. Dentro de 2 días, el 24 de noviembre, en Argentina se celebra el Día del Vino, bebida nacional. Bueno, feliz día al vino y feliz día a los músicos. Y hoy es Santa Cecilia, patrona de la música. Bueno, le cuento. El proceso de vitivinificación es un proceso largo, extenso. Todos sabemos que partimos de la uva y llegamos a la botella. Pero ¿qué pasa en ese interín? Es algo complejo y para muchos desconocido. Magia pasa. Es la magia de la físico-química. No les voy a entrar en demasiados detalles, simplemente les voy a decir que todo comienza con la vendimia, con la cosecha. Hasta ahí tenemos una fiesta, la fiesta de la vendimia allá en Mendoza. La alquimia al servicio del placer. Ah, qué frase. Usted es un poeta. Después sigue un proceso de despalillado, como le dicen técnicamente, donde se separa la uva del resto del racimo, o sea, los granos de la rama, de la hoja, y eso se desecha. Se lava, se estruja, se pisa. Originalmente se hacía pisado el vino en las grandes cubas. Hoy en día ya lo hacen las máquinas. De esa manera se rompe la piel de la uva, queda el ollejo separado por un lado y toda la pulpa que larga el jugo. Se deja macerar, se produce la fermentación alcohólica a una temperatura superior a los 29 grados durante unos cuantos días. Pasado ese tiempo, se pasa al descube, o sea que el líquido que se obtiene se pasa a un depósito. Después se produce el producto sólido de la fermentación, tiene todavía gran cantidad de jugo de vino. Eso se somete a un prensado y ahí se liberan aromas y taninos. Eso no se mezcla con el obtenido en el descube. Esos
estos dos vinos se van a utilizar para elaboración de diferentes productos, o sea que quedan, de alguna manera se separan. El vino que se obtiene durante estos pasos pasa a un nuevo proceso de fermentación, ahí se rebaja un poco esa acidez que tiene el vino y se torna más agradable para el consumo. Eso también lleva una cantidad de semanas, alrededor de 3 semanas, dependiendo del tipo de uva. Y después de las 2 fermentaciones, recién ahí entramos en el proceso de mayor importancia, el proceso de envejecimiento o de crianza, como se le dice ahora. Así el vino se introduce en barricas de roble, especialmente seleccionadas por las propiedades que tengan de dureza, permeabilidad, porosidad, y después de esa segunda fermentación recién se lleva a lo que se llama trasiego. Se cambia varias veces de recipiente con el fin de eliminar todo sedimento sólido y de airear el vino. Con ese mismo objetivo después se pasa a la clarificación. De esa manera se arrastran todas las impurezas que están ahí en suspensión y después recién llegamos al embotellado. Y ahí en el embotellado está la segunda parte del proceso de crianza. Una vez que salió de las barricas, donde es la primera crianza, muchos vinos quedan estacionados en el proceso de crianza dentro de la misma botella. En todo ese proceso escuchamos muchas palabras como taninos y sulfitos. Y no todo el mundo tiene en claro. Sí, hay etiqueta que dice contiene sulfito y uno se asusta. Exactamente. Dice, esto, ¿qué pasó? Los taninos son de muchísima importancia, son compuestos químicos que se encuentran naturalmente en muchos vegetales, en la piel, en las semillas de la uva. Generalmente hay un mayor contenido en las variedades tintas que en las blancas. Los taninos son los que aportan el sabor y el cuerpo al vino. Son vitales en el momento de la fermentación. Ayudan a que el vino envejezca adecuadamente. Además de potenciar el sabor, los taninos tienen beneficios para la salud porque tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y astringentes. Hay que tomar vino entonces. Por eso mismo se utiliza el vino en ciertos tratamientos de belleza y de bienestar. Por eso estoy tan lindo. ¿Y cómo se llama? Vinoterapia. Esa es la que me toca a mí, es la que me recomendó el médico. Y usted, como recién decía, que en las etiquetas se hablaba de contiene sulfitos. Sí, me asusto yo cuando digo. Y se asusta. Cosas, bueno, los sulfitos se generan naturalmente en todo proceso de fermentación. En este caso, las levaduras del vino producen los sulfitos. Todos los vinos contienen sulfitos, no el que usted compra, todos. Pero son inofensivos para la salud en cantidades normales. Lo bueno que vi que en las etiquetas de vino no hay etiqueta o negro adelante. Ah, no eso, dice alto contenido de grasas, alto contenido de azúcar. Debe ser el alimento más sano de todo lo que se vende en el supermercado. Alto contenido de sodio, todo eso no lo dice. No, Muy es bien. todo sulfito y tanino. Tiene funciones conservantes, antioxidantes y antimicrobianas. Pero los sulfitos no solamente se encuentran en el vino, sino que los podemos encontrar en otros alimentos naturales que experimentan fermentación. Por ejemplo, el pan, el queso, el yogur, la cerveza o la sidra también contienen sulfitos. Todo eso, viva el sulfito entonces. Todos son muy Pero ricos. se destacan en el vino, ¿por qué? Porque justamente las bebidas alcohólicas no tienen obligación de incluir sus ingredientes en la etiqueta, excepto si las sustancias son alérgenas, y se indican de esa manera para evitar que aquellas personas que pueden sufrir alergias o son sensibles a algunos compuestos, como por ejemplo cuando leemos algo sobre gluten o lactosa, sí, en este caso podrían llegar a ser sulfito sensibles puede al ser. sulfito. Ajá. Entonces por eso debe ser indicado. Muy no bien. se asuste. No, entonces voy a seguir tomando. Había suspendido por un tiempo. ¿Sí? No le creo. No sé por qué. El vino a veces puede dar origen a otro tipo de bebidas alcohólicas, algunas de ellas muy conocidas en nuestro país. Por ejemplo, la más conocida, el vermut.
para hacer un buen vermut hay que partir de un muy buen vino. Los vinos fortificados o vinos generosos, por ejemplo, que tienden a aumentar la graduación alcohólica, por ejemplo, puede ser el Jerez en España, el Oporto en Portugal o el Marsala en Italia, provienen del vino. Claro. Los aguardientes de vino, que se obtienen mediante destilación del vino y después del añejamiento en las barricas. ¿Conoce alguno? No. Coñac. Sí. Pisco. Sí, coñac, he tomado coñac español. Coñac francés, coñac español, el pisco peruano. Son Pisco bebidas peruano también he tomado. con alta graduación alcohólica, mucho más que el vino, el 36 y 45 grados. Sí, sí. Los aguardientes de residuo, por ejemplo, son bebidas de alta graduación alcohólica entre 30 y 45 y son producidas por la destilación del residuo de la uva, o sea, del orujo, del bagazo, esa piel, ese ollejo, digamos, las semillas, todos esos restos vegetales que después se desechan, en realidad se usan para el aguardiente para el chupito, de orujo. Para el chupito después de comer. El orujo. Y la grapa, por ejemplo, ahí tiene un aguardiente de residuo. El año pasado le daba a la grapa. Bueno, hay una grapa italiana de muy buena calidad, ¿eh? En este momento, con el tema de la importación, está un poco restringido. Y los vinos espumosos también derivan del vino. Son un capítulo aparte, merecerían un programa aparte. Lo único que voy a decirle es que Champagne es una denominación de origen de una región francesa. Reims. La región de la Champaña, y está protegida por normas de calidad en todo lo que es la Unión Europea. Popularmente nosotros utilizamos el término champán para denominar a los vinos espumosos elaborados en muchas regiones del mundo. Por ejemplo, en España o Cataluña, ¿cómo se llama? Cava. Cava. Y en Argentina, ¿cómo le tenemos que decir? Espumante. Muy bien, pero sin embargo solemos decirle champán. Sí, porque es champán. Porque somos unos inventar. O sea, nosotros somos truchos. incorregibles. El consumo de espumosos para nosotros, de espumantes, siempre está relacionado con las fiestas, con las celebraciones. Pero existe una cultura del vino que va de la botella a la copa. La cata del vino no la podemos hacer por radio, pero le podemos comentar a la audiencia que hay 3 fases. Una fase visual, que es la que observa el color, la gama, el tono, la intensidad y la nitidez del vino. Una fase olfativa, donde se perciben esos aromas primarios, que se siente el aroma del cultivo, del fruto, de la tierra. Hay aromas secundarios, terciarios, ese bouquet que le dicen los especialistas. Y la tercera fase es la fase gustativa. Ahí usted toma un sorbito y lo mantiene en la boca y ahí percibe todos los sabores dulces, ácidos, amargos. Un vino perfecto sería el que se consiga con un buen equilibrio entre estos 3 sabores, el dulce, el ácido y el amargo. Pero los sommeliers hablan mucho, pero la palabra final siempre la tiene el consumidor, cada persona. Hay mucho de subjetivo, un vino gusta o no gusta. En cuanto a la copa con la que bebemos el vino, preguntémonos si existe una copa perfecta o es la copa que tenemos a mano. La Copa Libertadores. Ah, bueno, eso ya es otro tema, ¿eh? Usted ya me está hablando de fútbol. No todos los vinos son iguales, por lo tanto, no todos los vinos deben servirse en la misma copa. No se trata de una cuestión estética o de protocolo. Una copa bien elegida puede impulsar el sabor y los aromas de determinada forma. El tema es descubrir cuál es la copa adecuada para ayudarnos a disfrutar más la experiencia de beber. Eso sí, el material de la copa siempre debe ser de vidrio o cristal transparente.
un cristal fino, no una copa gruesa, porque de esa manera se interfiere lo menos posible con la fase visual en la cata. El vidrio grueso altera un poco el color, la clarificación del vino. Antiguamente había copas de colores porque el vino... ¿Y sabe por qué? Porque el vino no era aclarado, ¿no? Y claro, no había un proceso de clarificación tan perfeccionado, y entonces había vinos que salían medios turbios, y por eso usaban copas verdes, copas rojas, copas rosadas, y eso, si el sabor estaba bueno, pasaba, con el color de la copa pasaba. Y después hoy en día también existen copas de colores como una cuestión de moda, pero nada más que eso. Existe también la creencia de que los vinos hay que beberlos a temperatura ambiente, en especial los vinos tintos. Pero si el vino está caliente, los aromas se evaporan más rápido y se potencia el sabor ácido del vino sobre los otros sabores. Eso no es conveniente, dijimos que tenía que estar equilibrado. Todos los vinos tienen que enfriarse para su consumo, aunque no todos precisan estar a la misma temperatura. Cada uno tiene su característica propia, por eso si usted lee la etiqueta, detrás de la etiqueta hoy en día está la temperatura promedio, la temperatura adecuada, el rango de temperatura adecuado para beber ese tipo de vino. Eso sí, es tradicional, siempre los vinos blancos se sirven más fríos que los tintos. Y el calor no es un buen aliado a la hora de tomar el vino. Para enfriarlo, pero enfriarlo demasiado tampoco es bueno, porque eso modifica el sabor, modifica el aroma original, y existen temperaturas, como le decía, recomendadas según el tipo de vino. Es bueno tener un balde, algunos lo llaman cubitera, los españoles, y hielo. De esa manera podemos enfriar la botella en el momento, minutos antes de servirlo. Se pone en un recipiente con hielo y agua fría la botella, unos 15 minutos aproximadamente, y vamos a tener el vino a una temperatura casi perfecta para consumirlo y disfrutarlo al máximo. Puede también enfriarse con un truco muy rápido, muy efectivo, que es envolver la botella en papel de cocina para salir del apuro sin afectar las características del vino. Enrollamos la botella con el papel de cocina, mojamos el papel, que quede bien pegadito a la botella, y la ponemos en el congelador unos 10-15 minutos. Al sacarla, temperatura perfecta. Y si no, servir el vino con uvas congeladas. Tenemos uvas puestas en el freezer, racimos de uvas, y después las usamos como si fueran cubitos. De esa manera no nos queda el vino aguado como si fuera un cubito, sino que la uva va liberando el frío, la temperatura que acumuló en el freezer. Y además queda muy estético para una cena romántica, diría yo. Nunca hay que colocar directamente la botella en el congelador ni en freezer por un largo tiempo. Se recomienda no usar hielo directo dentro de la copa. Se puede enfriar la copa, en último caso, porque resulta muy invasivo poner el hielo. Y además, como le dije, al derretirse libera agua y el vino pierde las características. Yo le hablaba de la botella a la copa y ahora le digo de la copa al plato. Los vinos en la copa no cumplen su función de acompañar la comida solamente. Se suele decir maridar los platos. Algunas veces forman parte del propio plato, convirtiéndose en un ingrediente en muchas de las recetas culinarias. El vino es un ingrediente interesante para incluirlo en la receta. Tiene propiedades naturales beneficiosas para la salud y sirve para caramelizar distintas
verduras, para marinar carnes, se conjuga con diferentes sabores. El vino funciona perfectamente en platos dulces y salados. Y la forma de cocinar con vino depende del plato que vamos a realizar. Es necesario tener en cuenta dos cosas. El vino empleado tiene que ser de buena calidad, si no corremos el riesgo de arruinar la comida, y el alcohol etílico que contiene el vino hierve a 78 grados y medio aproximadamente y desaparece totalmente en 15 minutos. Con cualquier tipo de cocción pasa eso, ya sea al horno, en cacerola, en sartén. Aunque el calor evapore el alcohol, se incrementa el sabor del vino en la comida. Y cocinar con vino tinto, piense, guisos con carne se resuelven con un vasito de vino tinto para dar el gustito y que la carne además quede más tierna. Se puede agregar desde el primer momento porque se emplea como líquido de cocción, se puede reducir hasta que la salsa o la carne estén a punto. Inclusive se usa para marinar todo tipo de carnes, para adobar con hierbas, especias y agregarle el vino previamente. Algunos ejemplos de platos cocinados con vino son los guisos de carne de ave, de caza, carne vacuna, cerdo, cordero, pollo. Si queremos cocinar con vino blanco, es recomendable siempre elegir vinos semisecos y fuertes. Los dulces solo para repostería, cremas, pastelería. Y con vino blanco se puede marinar y guisar pescados, mariscos y aves. Y con jerez, los riñones, la lengua y el cerdo. Sí, señor, sí, señor. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla, que deberían salir cuando el hombre bebe agua. Va buscando pecho adentro por los silencios del alma y les va poniendo voces y los va haciendo palabras. A veces saca una pena que por ser pena es amarga. Sobre su palco de fuego le pone a bailar descalza. Baila y bailando se crece hasta que el vino se acaba. Y entonces vuelve la pena a hacer silencio del alma. Sí, señor, el vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Cosas que queman por dentro, cosas que pudren el alma de los que bajan los ojos, de los que esconden la cara. El vino entonces libera la valentía encerrada y los disfraza de machos, como por arte de magia. Y entonces son bravucones. Hasta que el vino se acaba. Pues del matón al cobarde solo media la resaca. Sí, señor. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Cambia el prisma de las cosas cuando más les hace falta a los que llevan sus culpas como una cruz a la espalda. La impura se piensa pura, como cuando era muchacha. Y el astado regatea la medida de su drama. Y todo tiene colores de castidad simulada. Pues siempre acaban el vino los dos en la misma cama. Sí, señor, el vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Pero qué lindo es el vino, el que se bebe en la casa del que está limpio por dentro y tiene brillando el alma, que nunca le tiembla el pulso cuando pulsa una guitarra, que no le falta un amigo ni noches para gastarlas, que cuando tiene un pecado siempre se nota en su cara, que bebe el vino por vino
y bebe el agua por agua. Sabor a mí llega a su fin. Hoy es el último programa y ahora abordamos el último bloque. Queremos agradecer toda la audiencia que nos acompañó durante toda esta temporada. Y también queríamos contar un poco cómo nace esto, qué queríamos contar. En marzo de este año Patricia me propuso hacer este programa juntos. Yo no estaba muy convencido de entrada, pero bueno, ella siempre encuentra los caminos para llevarme a proyectos que a la larga celebro haber compartido. ¿De dónde nace el proyecto de Sabor a mí? Y el proyecto de Sabor a mí comenzó a partir de algo que no fue este año. Sí. El año pasado hacíamos un programa que era de la tierra y el alma junto a la ingeniera Gloria Biotti. Las dos como ingenieras agrónomas teníamos una visión de querer contarles a partir de los cultivos cómo eran las historias, cómo era el desarrollo. Este año que Gloria finalmente no podía hacer radio, ese programa no iba a tener segunda temporada. Y yo dije, no podemos hacer eso sin Gloria. Entonces dije, ¿qué puedo hacer? Algo, estaba cocinando una comida muy especial que mi abuela cocinaba y que me enseñó a hacer, y la probé y digo, ay, le falta tal cosa, porque no parece la de la abuela. Y la vuelvo a probar y digo, está rica, no parece la de la abuela, esto tiene sabor a mí. Sí. Y bueno, y dije, epa, yo puedo cocinar con sabor a mí, puedo hacer algo que tenga sabor a mí, y en vez de contar tanto sobre cómo es el cultivo, puedo relacionar los cultivos pero con las comidas específicamente. Y ahí surgió el sabor a mí. Y me di cuenta que cada uno de nosotros puede hacer la misma receta, pero va a tener sabor a mí, sabor a ti, sabor al que la hace. Sí. Y de ahí partió. Y ese recuerdo de mi abuela, dije, tiene que ver con los recuerdos de infancia, el sabor a mí. Y entonces dije, sabor a mí, existe un tema musical. Y Sí. ahí quise saber la historia de ese tema musical. Y ahí surgió el programa. A través de ese bolero. A través de ese bolero y de una historia de amor. Por eso mismo le propuse a usted que me acompañara. Escuchamos diferentes versiones de ese Sabor a mí. Desde la versión original de su autor, Álvaro Carrillo. Pero pasamos por la más popular y clásica, que es con la que vamos a irnos de Sabor a mí de esta temporada, que es Aidí Gourmet y Los Panchos. Pero también tuvimos versiones de grandes intérpretes como Mina, Olga Guillot, por supuesto Luis Miguel, Javier Solís o José Feliciano. También buscábamos otras versiones que son más heterogéneas, diría yo, más raras, como la de Lila Downs. Y investigando descubrimos que existen un centenar de versiones de intérpretes pocos conocidos para el gran público. De hecho, la cortina musical del programa, que es una orquesta, que es un tema maravillosamente hecho, es de un músico no muy conocido. Ha habido inclusive versiones rarísimas, como una curiosidad de Charles Manson, el famoso asesino, sí, de Sharon Tate, el asesino serial y el creador del clan Manson, que tenía una banda en California y llegó a grabar este tema con el nombre de Close to Me. Así que para retirarnos de este programa quiero agradecer nuevamente a la audiencia que nos acompañó y nos motivó. Y sí. Quiero agradecer a la audiencia, a mucha gente que conocimos a través de Sabor a Mí. Quiero dedicarle a una de nuestras
oyentes, escuchadoras especial, que es Gloria, Sí. que en este momento nos está escuchando junto a Marlot. Justo hoy es el día del vino, ¿no? Justamente. Dentro de 2 días, no nos adelantemos, Bueno, no pero brindemos con Marlot todavía. Para Sabor a Mí es el día del vino. Para porque hoy Sabor lo a Mí es hicimos, el sí. día. Y bueno, agradecerles a todos que nos hayan acompañado, agradecerle a usted que haya aceptado la propuesta. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. Nos encontraremos seguramente en algún espacio, quizás con Sabor a Mí, porque la mesa está tendida en alguna radio, en algún lugar, en algún canal del mundo. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, y yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí. Si querés escuchar los programas ya emitidos de Sabor a Mí, suscríbete al canal de YouTube de Radio Carpincho y no te olvides de marcar la opción recibir todas las notificaciones. Gracias Radio Carpincho por este espacio. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. En este programa se escucharon los siguientes temas musicales. Celtas Cortos interpretaron Amor al Vino. El Vino, interpretado por Alberto Cortés. Volver en Vino, interpretado por Horacio Guaraní. Sabor a Mí, interpretado por Aidí Gourmet y Los Panchos. Y nuestra cortina musical, Sabor a Mí, interpretada por Eddie Fernández Big Band.